Era de esperar y ya está ocurriendo. Los depósitos bancarios cada vez dan menos. Y lo que es peor, cada vez van a dar menos. En este vídeo les vamos a explicar por qué ocurre esto, por qué cada vez van a dar menos y, por supuesto, cuál es la solución para el ahorrador o para el inversor conservador. ¿Qué pueden hacer con su dinero para que cuando lleguen al banco dentro de 6 meses les empiecen a dar menos del 1%, el 1 y pico o quién sabe el 0, Bien, primero vamos a analizar por qué hacemos esta afirmación. Lo primero porque los tipos de interés ya han bajado mucho. No se ha notado todavía suficientemente en la remuneración de los depósitos, primero porque algunos están vigentes y segundo porque los bancos, antes que bajar la remuneración, aguantan un cierto tiempo buscando sus fórmulas que las tienen para seguir remunerando bien. ¿Por qué? Primero para que no se vayan los clientes a otros activos, a otras inversiones y segundo para tener tiempo para diseñar productos que ofrecer a sus inversores, a sus ahorradores, para el momento en que llega el momento del hachazo. Es decir, donde yo te daba un 3, ahora te doy el 1,2 o te doy el 0,9. Por lo tanto, esto va a ocurrir, no les quepa la menor duda, porque los tipos que establece el Banco Central Europeo, el famoso Euribor, han bajado mucho y puede incluso seguir bajando, como veremos ahora, y hay que pensar en soluciones, porque ahora tenemos tiempo en lo que vencen los depósitos de actuar. Y esto también se refiere a fondos garantizados que venzan ahora, porque van a vencer a un tipo, se daba un tipo de interés mejor hace tiempo y ahora también van a dar bastante menos remuneración cuando se renueven. Bien, ¿por qué decimos que van a seguir bajando los tipos de interés de la remuneración de los depósitos y sobre todo que podría incluso bajar algo más lo que paga el Banco Central Europeo, forzando una bajada todavía mayor de la remuneración de los depósitos? El Banco Central Europeo tiene un objetivo, que es tipos de interés al 2%. No vamos a entrar en si eso está bien o está mal. Ese es su objetivo. Para ellos esto es como la fiebre. Es decir, más de 36,5 es un problema. 38,5 es un problema muy serio. 39 un problemón. En la inflación es igual. Cuando la inflación pasa a un cierto nivel, pasa el 2%, ya estamos hablando de un problema, según ellos, en su opinión. Y si llega, por ejemplo, al 5%, es como si la economía estuviera con 38,5 de fiebre. ¿De acuerdo? Pero tampoco consideran, y con cierta razón, que sea buena la hipotermia. Que bajen los precios no es necesariamente malo. Al revés, puede ser bueno, pero cuando es por una economía competitiva y cosas de este estilo. En general en Europa, cuando bajan los precios, cuando hay desinflación, que no es lo mismo que deflación, desinflación y sobre todo cuando hay deflación, desinflación es cuando baja el nivel de precios, el IPC es cada vez más bajo, deflación es cuando el IPC es directamente negativo. Entonces, esto en sí no tendría por qué ser realmente malo. El problema es que en Europa, como es una economía poco competitiva interna y externamente, cuando bajan los precios es porque hay problemas, porque hay poco crecimiento, porque hay lo que se denomina, ya fíjense, nos han puesto nombre, lo que, perdón, se denomina en economía de forma coloquial euroesclerosis. Claro, la economía europea está volviendo a la euroesclerosis. Ustedes dirán, pero si es que en España estamos creciendo casi al 3%. Cierto, pero somos afortunadamente la excepción y no por mucho tiempo. Es decir, que, bueno, nosotros crecemos muchísimo, mucho más porque tenemos el turismo que ha funcionado, perdón, excepcionalmente bien y tenemos también los fondos europeos, que es un dineral. Pero el turismo, si afloja la economía europea, se va a ver afectado. Los fondos europeos se acaban y aunque también tenemos el tirón de la construcción, porque hay que construir mucho en España, porque no hay otra para solucionar el problema de la vivienda, como todos sabemos, la burocracia hace que ese proceso de construir más, recalificar, etcétera, sea penosamente lento. Así que Europa volviendo a la euroesclerosis, España un poco mejor, pero probablemente se vaya contagiando, como no podía ser de otra manera, siendo parte importante de la economía europea. Y por si esto fuera poco, tenemos a China que como tiene problemas para vender en Estados Unidos por todo el tema de los aranceles, política, etcétera,
cada vez vende más, no solo vende cada vez más barato, ahora explicamos muy brevemente por qué, sino vende mucho a Europa. Y vende cada vez más barato porque la energía y las materias primas de una economía industrial como es la China le salen cada día más baratas, porque como hay sanciones a Rusia, ellos compran súper baratas las materias primas y la energía de Rusia. Por lo tanto, cada día todo más barato producido en China nos lo venden muy barato y eso hace que todo lo que viene de China, que es la fábrica del mundo, nos salga más barato. Por si esto fuera poco, afortunadamente está bajando el precio del petróleo desde hace tiempo, incluso el del gas natural. Esto está muy bien. Es cierto que no lo notamos mucho porque los gobiernos no nos lo trasladan rápidamente. Tengamos en cuenta que hay muchos impuestos ahí que quieren cobrar. Pero, en definitiva, tenemos Europa volviendo a la euroesclerosis y la euroesclerosis es desinflacionista. No diré deflacionista todavía, pero desinflacionista. China nos inunda de producto barato y además, por si esto fuera poco, en este caso positivamente, nos sale más barata la energía de lo que estaba hace 1 o 2 años. ¿Qué pasa? Que si el Banco Central Europeo ve que la inflación, el nivel de inflación baja del 2% y se mantiene muy por debajo del 2%, se asusta porque tiene miedo que entremos ya no en desinflación, sino en deflación. Ellos quieren su 2%. No vamos a analizar o juzgar si esto está bien. Lo que vamos a decir es cómo nos afecta. Y nos afecta, en definitiva, porque cuando dentro de unos meses vayamos al banco nos van a dar menos. Así de sencillo. Y no solo el banco, también las letras del tesoro y también los depósitos. Los fondos monetarios. Justo al revés que 2022, que les dijimos, recuérdenlo, les dijimos, a letras del tesoro, porque están subiendo los tipos de interés y cada vez van a dar más. A depósitos, a letras del tesoro con fondos monetarios de corto plazo. Ahora es justo la situación contraria a aquella de 2022. Bien, vamos a las soluciones, que es lo más importante. ¿Qué podemos hacer cuando llegue ese momento? Porque somos ahorradores o inversores conservadores. ¿Qué es un inversor conservador? Es alguien que está dispuesto a asumir un pequeño riesgo para mejorar su rentabilidad. Es decir, en las inversiones es como los cafés. No todo es solo o manchado. Entre medias hay con leche y hay cortado. Por lo tanto, uno no tiene por qué pensar que la única forma de tener un dinero y dormir hiper tranquilo y no tener ninguna preocupación y saber que lo vas a tener exactamente lo mismo que tienes dentro de un tiempo razonable, todo el mundo piensa, o mucha gente, perdón, piensa que la única forma es tener el dinero en un depósito. Esto no es así. Eso es como si tuvieras el dinero en un café manchado, que si no me equivoco es ese que es básicamente leche y un poquito de café, y que no hay otra, que no puedes tener un café con leche, que no puedes tener un café cortado. No es así la historia. Esto no es así en el mundo de las inversiones. Por lo tanto, en el mundo de las inversiones, como cuando pides cafés, existe el manchado, que sería el depósito, pero también existe el café con leche. ¿Qué sería aquí el café con leche y además café con leche corto de café? Pues eso, un café con leche corto de café es un café con leche en que a lo mejor hay un 20% de café, un 15% de café y el resto es leche. El manchado sería una gotita de café nada más, básicamente leche. ¿Qué pasa con el café con leche corto de café? ¿Cómo relacionamos esto con el mundo de la inversión? Pues muy sencillo. Tú puedes tener una cartera de fondos de inversión. Vamos a hablar de fondos de inversión porque es la forma más sencilla y la fiscalmente más eficiente. Pero bueno, podríamos plantearlo con otro tipo de productos financieros. Pero vamos con fondos de inversión, que además es lo que mejor conoce la gente. Tú puedes tener una cartera de fondos de inversión en la que un 80% o un 85% sean productos conservadores y que un 15 o un 20% sean productos algo más agresivos. Claro, ustedes dirán, sí, pero tengo un 15% que se va a mover mucho, que me va a dar muchos sustos. Sí, pero si usted lo ve, su cartera, su ahorro, su inversión, la ve de forma conjunta, lo que es esa inversión, ese patrimonio, aunque haya un 15% que se mueva mucho y que a la larga sube más, eso ya se lo digo yo, que en un plazo largo es lo que más va a dar, tampoco se sufre tanto si lo vemos como un conjunto. Y es que en las inversiones la parte psicológica es muy importante. Si usted solo mira la parte de abajo de lo que vale su cartera y tiene una cartera de este tipo, va a dormir perfectamente, va a tener pequeñas oscilaciones, va a ser muy difícil que en un año pierda dinero, por no decir casi imposible si está bien asesorado, y
al final va a ganar más que en el depósito. Y usted me dirá, bueno, pero si yo tengo el 85% o el 80%, para hacer una cifra más redonda, el 80% de mi cartera en conservador, tengo el mismo problema que tengo con los fondos monetarios, por ejemplo, las letras del tesoro, los depósitos, que va a dar poco. Sí y no, porque aquí también hay matices. Usted puede tener una parte de su cartera en fondos de renta fija de corto medio plazo, y aquí los apellidos son importantes, que van a darle algo más que un monetario, pero sin el riesgo de los fondos de renta fija de largo plazo que probablemente conoce y por supuesto menos que cualquier fondo de renta variable. Es decir, aquí también hay café con leche y hay café manchado y hay café cortado. En este caso no vamos a hablar del cortado, solo vamos a hablar del manchado, que una parte de la cartera puede ser fondos monetarios, pero hay otra parte que puede ser también una especie de café con leche. Es decir, vamos a hablar de fondos de renta fija que tienen unos plazos un poco más largos y que les beneficia que bajen los tipos de interés. Para no emplear mucho de su tiempo, ¿cómo entendemos eso de que tengo unos fondos de renta fija que pueden hacerlo mejor que los monetarios? Pues justo lo contrario de lo que ocurrió en 2022. En 2022, cuando subían los tipos de interés, los fondos de renta fija caían. Eso lo habrá vivido cualquiera y si no, que lo mire o lo pregunte a su asesor financiero. Pero los fondos monetarios mejoraban el valor porque subían los tipos de interés. Si vamos al escenario contrario, es fácil entender que esos fondos de renta fija de corto y medio plazo van a mejorar van a subir de precio, porque su evolución es inversa a la de los tipos de interés. Es decir, que, contrariamente a 2022, si ahora tenemos una parte de la cartera en fondos de renta fija de corto y medio plazo y están bajando los tipos de interés oficiales, va a mejorar su valor. Por lo tanto, ya tenemos ese 80% distribuido en un café manchado, porque hay que tener una base muy sólida, aunque de poco, pero tenemos también un café con leche de renta fija, en el cual tenemos algo que se va a mover un poco más, pero que no va a perder dinero y que va a ganar más que los monetarios y los depósitos. Y ya por fin viene la guinda. La guinda es ese, pongamos 20%, 15%, 10%, eso depende de cada perfil en el cual tenemos fondos de renta variable. Y yo ya les digo que nadie se ha arruinado por tener esta composición de cartera. Nadie ha perdido dinero en el medio plazo, tiene que ser situaciones extremadamente complicadas. Si están bien asesorados, claro, y a veces esa cartera hay que moverla algo, ¿no? No hay que ajustarla, es como un coche, hay que hacer mantenimiento. Pero si han estado bien asesorados, es casi imposible que vayan a tener una pérdida en más allá de 6 meses. Entonces ya tenemos una cartera en la que es muy difícil, casi imposible llegar a perder, pero podemos ganar, con seguridad vamos a ganar más que en un fondo monetario o en un depósito. ¿Por qué? Porque es café con leche y hay café. Es decir, que hay una parte que es renta variable que va a dar bastante más en el medio plazo, digamos 2 años, 3 años, que la parte, digamos, conservadora de la cartera. Claro, al final estamos construyendo una cartera que una parte va a dar muy poco, otra va a dar un poquito más y luego hay una pequeña parte que nos va a molestar un poco, va a ser un poco mosca cojonera, si me permiten la expresión, pero que a la larga es lo que más nos va a aumentar la rentabilidad. Y esto se llama cartera conservadora de fondos y es la alternativa a la bajada de la remuneración de los depósitos cuando, como es el caso, es lo que vamos a ver en los próximos meses, ya veremos si años. Y es una cartera que, como digo, es mixta, pero con un riesgo muy controlado. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero hablemos de cifras, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto habrá que ir viéndolo, porque no sabemos exactamente hasta dónde van a bajar los tipos, ni exactamente cuánto puede subir la bolsa en los próximos 2-3 años, por poner un plazo, ¿no? O uno, porque todo esto hay que monitorizarlo en plazos relativamente cortos. Pero vamos también, porque claro, habrá que hacer ajustes, ya lo hemos dicho, un coche tiene que tener mantenimiento. Pero para que se hagan una idea, por ejemplo, en el caso de Nextstep, la empresa que tengo el honor y el placer de dirigir, la rentabilidad de una cartera conservadora en los digamos, 6 años que dura de existencia de Nextstep, todos tenemos mucha más experiencia los que estamos en Nextstep, digo, la empresa, pues es de aproximadamente un 4%.
es decir, 4% anual. 4% anual es una esperanza de rentabilidad para una cartera conservadora que ya se ha producido y está, digamos, son datos que se presentan a la CNMV, que son conocidos, que son, digamos, perfectamente establecidos. Por lo tanto, es una realidad que en los últimos 6 años nosotros, otros pueden haberlo hecho mejor o peor, pero en una cartera conservadora de fondos se puede obtener entre el 3,80, 4%, 3,5 a 4% anual sin demasiado problema. Podemos ir un poco más arriba, una cartera moderada, pero hoy hablamos solo para la gente más conservadora. En esa cartera yo creo que jamás se ha producido en un plazo de más de 6 meses un resultado negativo y porque coincide con 2022, pero en 2022 nosotros le dijimos a la gente que vendiera toda la renta fija de largo plazo, con lo cual creo recordar que o no nos afectó en el sentido de darnos un periodo negativo, bajó mucho la bolsa, pero eliminamos también la parte de renta variable, no queríamos ni poco. Pero bueno, es un año espantoso para cualquier tipo. 2022 es un ejemplo de lo que puede, de lo peor que puede pasar en los mercados. Bien, pues ni siquiera ahí tuvimos un gran problema y como digo, en el resto de años siempre está en positivo y con este tipo de rentabilidades. ¿Es posible esa rentabilidad en la situación actual? Sí, porque digamos que partimos de unos determinados tipos de interés, tenemos una situación bursátil razonablemente buena, hay mucho ruido y tal sobre la bolsa y no sé qué, pues porque hay que vender vídeos y generar seguidores, pero la realidad es que las bolsas están funcionando bien y no tienen motivo para hacerlo especialmente más mal en los próximos meses, ya veremos más adelante. Insisto, puede haber un momento que en esa cartera haya que reducir el riesgo, pero es que hablamos de una cartera conservadora asesorada o gestionada, es decir, que no la dejamos ahí a la buena de Dios. Probablemente también funcionaría así, pero no es la idea. Por lo tanto, estamos hablando de ese tipo de objetivo de rentabilidad, 3,5, 4%, 3%, años muy malos que te baje a lo mejor al 0, pero en conjunto es perfectamente factible obtener este tipo de rentabilidad y dormir muy tranquilo. Sobre todo, si primero no estás viendo la cartera, tus inversiones todos los días, que no es aconsejable en ningún caso, y si además te centras en la parte de abajo, es decir, cuánto vale tu patrimonio. No mires qué hace el fondo de café solo, mira qué hace tu cartera café con leche corta de café. En fin, espero que les haya sido de utilidad. Ya dijimos que no solo hablaríamos de bolsa, que hablaríamos para todo tipo de inversores y quienes probablemente necesitan más ayuda en el futuro van a ser aquellas personas que van a ver cómo el banco cada día les da menos remuneración. Esta es la solución, esta es una solución real, esto no es las típicas milongas que se cuentan para vender productos financieros, esto es algo factible, esto es algo que existe, esto es algo que ya se ha producido porque ya hemos vivido esto, es decir, después de la pandemia ya tuvimos un periodo de tipos de interés muy bajos. Justo durante la pandemia y como consecuencia de luego subió la inflación, pero hemos tenido otras épocas, por ejemplo, antes de la pandemia, en que los tipos eran bajísimos y se han obtenido este tipo de rentabilidad. Por lo tanto, es perfectamente posible obtener una rentabilidad positiva razonable, como es ese 3-4%, en una cartera conservadora, aprovechando un entorno de bajos tipos de interés. Hay una clara alternativa al depósito. En fin, espero que les haya sido de utilidad. Si les ha gustado, den un like. A nosotros nos beneficia porque el algoritmo le gustan estos vídeos en los que la gente pone muchos likes y así otras personas podrán conocer estas ideas. Y si les ha gustado mucho, mucho, mucho y quieren tener, pues, en fin, seguir viendo estos vídeos porque habrá más, los habrá para inversores agresivos, para inversores menos agresivos, para inversores equilibrados y para inversores conservadores, pues suscríbanse al canal. Muchas gracias por su atención.